post-keynesiano. El origen de esta escuela de pensamiento puede ser datado de 1936, coincidiendo con la publicación de la teoría general escrita por Keynes, pero su inicio formal se produce en los años 70. Se comienza a usar el término escuela post-keynesiana en 1975 por Eichner y Krieger. En cuanto a su metodología, economía post-keynesiana parte de la realidad e intenta explicarla aceptando que las teorías dependen de las características de la economía que estemos analizando. Tiene tres principales fuentes: Keynes, Galecki y los institucionalistas. El tema que unifica estas tres fuentes es el papel de la demanda efectiva en una economía monetaria, donde las características institucionales son vitales. Es así que limitaciones de Keynes sobre el largo plazo invitaron a una serie de admiradores a lanzarse en una exploración sobre la acumulación de capital y el equilibrio global de largo plazo. A grandes rasgos podemos distinguir tres corrientes principales. En primer lugar tenemos la rama de la economía post-keynesiana desarrollada en Estados Unidos, cuyas aportaciones se refieren a la endogeneidad de la oferta monetaria. Por otra parte, la rama marxiana, encabezada por Galecki y Robinson, que se centran en el principio keynesiano de la demanda efectiva a la luz de los esquemas de reproducción de Marx. En tercer lugar estarían los neoricardianos, que se desarrollan en el Reino Unido y otorgan un papel preponderante a la demanda efectiva. Michał Kalecki, importante economista polaco del siglo XX. Su influencia fue importante para dos escuelas heterodoxas como son los post-keynesianos y los neomarxistas. En su obra Ensayos de una teoría sobre la coyuntura de 1933 se encuentran numerosos elementos del análisis keynesiano, como el papel de la demanda en la determinación del crédito, los multiplicadores y la relación ahorro-inversión. Los objetivos de su análisis se centran principalmente en los aspectos dinámicos del funcionamiento del sistema económico, con particular atención a la inversión. Joan Robinson, economista inglesa. En 1931 forma parte del grupo Cambridge Circus. Contribuyó a la famosa obra de Keynes. Para 1956 publicó el que se ha considerado su trabajo más importante, La acumulación de capital. El trabajo de Joan Robinson fue innovador en temas tan importantes como el estudio de la competencia, la falta de competencia, los monopolios, el crecimiento y el papel del capital en este impulso. Nicholas Kaldor, economista de origen judío, se especializó en desarrollo económico siendo asesor de varios países como India, México, Australia, entre otros. Escribió artículos importantes sobre la teoría del capital y de la empresa y sobre la economía del bienestar. En 1934 propuso el modelo de telaraña para estimar los precios agrícolas. Posteriormente desarrolló un modelo en el que se trató de determinar la variación de la tasa de inversión en función de la tasa de beneficio. Además, otro de sus aportes fue sobre la teoría de la distribución y los efectos dinámicos de la especulación. Roy Forbes Harrow. Harrow fue un economista inglés que estudió economía en la Universidad de Cambridge, donde conoció a John Maynard Keynes. Sus aportes fueron las teorías del crecimiento económico, el análisis dinámico y la teoría del comercio internacional. El modelo de Harrow se aproxima al problema del crecimiento económico con un tratamiento en especial. Asumir que el progreso técnico puede considerarse como una propensión interna del sistema económico. Hyman Minsky. Minsky fue un economista estadounidense nacido en Chicago. Sus aportes giran en torno a hipótesis de la inestabilidad financiera. El capitalismo posee una naturaleza intrínsecamente inestable debido al modo en que funcionan los mercados financieros. No existe una tendencia a conseguir un crecimiento estable con pleno empleo, lo que le llevó a ser un ferviente defensor de la intervención del gobierno. John Kenneth Galbraith. Galbraith fue uno de los principales intelectuales y economistas del siglo XX. Sus aportes fueron: la actividad económica no tiene leyes inviolables, sino que es producto del entorno cultural y político. Los economistas han ignorado la influencia de las relaciones de poder centrándose en el estudio de las grandes corporaciones, olvidando que las relaciones de poder se extienden a otros ámbitos de nuestra vida y no al meramente económico.
El pensamiento post-keynesiano considera que el sistema económico es un proceso dinámico, es decir, que varía con y en el tiempo, que las expectativas, producto de la incertidumbre que existe en la vida real, juegan un rol fundamental dentro del sistema, especialmente en los temas de ahorro e inversión. De la misma forma, estudian el papel de las instituciones en el sistema económico, principalmente en la distribución del ingreso y su impacto en la economía. Los keynesianos cuestionan la naturaleza misma del capital, qué es capital y qué no lo es. Arguyen que el efecto ingreso supera al efecto sustitución, que no existe la simetría de información, que la fijación de precios y salarios está administrada por el pulseo entre monopolios, Estado y sindicatos, y que la inflación no es solamente algo monetario, sino que tiene un origen en el conflicto de la distribución de los ingresos. Para los post-keynesianos, el gasto público debe estar presente en la economía, principalmente como inversión en salud, educación, infraestructura de transporte y de tecnología. Teniendo esto claro, los post-keynesianos concentraron su estudio en explicar el crecimiento económico y la distribución de la renta. Los nuevos enfoques post-keynesianos centran su interés en la importancia de la esfera productiva y en la influencia del dinero en la inversión. El primer enfoque está basado en el papel de la política monetaria. Esta corriente recuerda la importancia del nivel de producción y de la igualdad del ahorro con la inversión planeada, considerando básicamente los siguientes aspectos. Debe ser bajo la sustituibilidad entre el activo de dinero y otros activos. Los costes deben ser bajos respecto a la liquidez. Dinero es el activo más líquido. La elasticidad de la oferta de dinero debe ser baja, determinada por el sistema bancario. La literatura post-keynesiana más reciente plantea que la oferta monetaria es endógena, determinada por la demanda del público y destaca las capacidades de las instituciones para crear nuevos instrumentos monetarios. Enfoque B. El segundo enfoque de interés keynesiano está centrado en las expectativas y en los aspectos dinámicos. Algunos estudiosos post-keynesianos se interesan especialmente por el comportamiento dinámico de los sistemas económicos reales y la presencia de incertidumbre que genera fallos del mercado, es decir, falta de eficiencia, riesgo moral, selección adversa, población desprotegida, entre otros. Siguiendo ideas de Davidson, 1991, se puede asegurar que el gran objetivo es el pleno empleo. Para conseguir este objetivo, el gobierno debe asegurar que haya la liquidez suficiente y generar incentivos financieros cuando haya problemas en las expectativas y estados de ánimo, es decir, animal spirit de los empresarios. Deben corregirse las deseconomías externas vinculadas con el medio ambiente y los efectos negativos en la distribución de la renta. Economía de la oferta, versión post-keynesiana. Entre los autores que destacan se encuentra Klein, precursor de los modelos econométricos y quien permite elaborar una previsión coyuntural sobre el flujo de capitales y el comercio a escala mundial. Además, propone cambiar el modelo keynesiano de la demanda final y la determinación de la renta con modelos de oferta de transacciones interindustriales. A través de una serie de herramientas econométricas para analizar la evolución de una economía en función de las decisiones agregadas de los millones de agentes como las empresas, los hogares, administraciones que se encuentran implicados en las decisiones económicas, con el objetivo de aumentar la oferta de bienes y elevar la productividad del trabajo. La fuerte demanda de bienes de consumo reanimaría la economía de posguerra, como de hecho ocurrió. Estados Unidos vivió un boom económico durante la posguerra, con un crecimiento medio anual del 3.8% desde 1946, que tocaría a su fin a mediados de los 70 con la crisis de petróleo de 1973. En definitiva, se deduce la importancia de la utilización de criterios microeconómicos, de análisis de la elasticidad y de sustitución entre factores productivos, de manera que se intensifique el capital humano y que se disminuya la importancia relativa de los factores productivos e inputs, cuyos precios relativos son más elevados. Por ejemplo, los derivados del petróleo. Desde el punto de vista de la política económica, se propone una política microeconómica de ajuste de mercado, que combine las políticas macroeconómicas en la toma de las siguientes decisiones. Política de inversión en el capital humano.
política de inversión en infraestructuras, políticas de ajuste en diversos sectores, agricultura, energía, industria, políticas salariales y de renta, políticas de empleo, acentuando sobre el mercado de trabajo.